Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un gusto verlos de nuevo en nuestro segundo módulo, que va muy de la mano con la frase que les dejé en el módulo anterior y que reza: ignorante juris non excusat. La ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. Bueno, pues este módulo 2 es básicamente el desmenuzar cuáles son los delitos que nos pueden fincar, cuáles son esas conductas que contempla el Código Penal, puede ser de la Ciudad de México, el federal, el del estado de Nuevo León, el del estado de Quintana Roo, el que sea. Dentro de poco, así como se hizo un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, de igual forma se creará un Código Penal Nacional. Entonces, tomemos como base el Código Penal de la Ciudad de México y en este se especifican una serie de hecho es todo un capítulo que me habla, fíjense, no le dedican un capítulo a los contadores, no le dedican un capítulo a los arquitectos, no le dedican un capítulo a los abogados, no señor. Le dedican un capítulo a los profesionales de la salud. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué ustedes son la profesión, aparte de, como se los dije en el módulo anterior, sobreregulada? Se les exige la certificación cuesta, el acudir a los congresos cuesta, el ganar el puntaje para esa certificación cuesta, y hoy en día ya también les exigen un seguro de responsabilidad civil, una RC médica de tantos millones, si hablamos del ABC, de 10 millones, si hablamos de Micasur, de 5 millones, y ahí se andan dando un quién vive, ¿no? ¿Por qué creen que ustedes son la profesión a la que más le exigen? No nada más legalmente, todos. Usted es la única profesión que no puede negarse en cuanto a la atención médica. Yo sí puedo negarme a defender. Yo sí puedo decir al doctor, lo están acusando de violación, yo no lo defiendo, porque lo están acusando de violación. Entonces, ¿por qué ustedes son el gremio más golpeado en todos los sentidos a nivel nacional? Bueno, la respuesta es muy sencilla y se las voy a dar, porque ustedes así lo han permitido. Porque ustedes son un gremio donde reina la apatía, son un gremio donde reina el egocentrismo, son un gremio donde lamentablemente no se ha podido romper con este paradigma de que el peor enemigo del médico es otro médico. Son un gremio que no están acostumbrados a ayudarse. Y que cuando ven a un compañero, cuando ven que es detenido, cuando ven que lo empiezan a deshacer en medios de comunicación, es cuando viene entonces la unión, es cuando viene, ¿saben qué? Vamos a unirnos, vamos a hacer marchas, vamos a hacer esto, vamos, sí, vamos. Ok, muy bien. Y luego, siempre se queda ahí, ¿se han dado cuenta? Siempre se queda en el tintero todas las consignas que gritaban durante la marcha, se quedan en el tintero. ¿Por qué? Porque no nada más ustedes, los mexicanos per se. Generalmente tendemos a perder la memoria. Entonces, este módulo lo voy a comenzar con una frase de Confucio que dice y que reza:
El hombre condena cuando no entiende. Efectivamente, el ser humano, cuando no sabe, cuando no entiende lo que está pasando, tiende a hacer un juicio de valor, pero un juicio negativo de lo que sea que haya sucedido. Y siempre se los he dicho, si el paciente se salva, ay, gracias a Dios, Dios mío, gracias. Si el paciente fallece, no es que ese doctor es una negligencia, vamos a detenerlo, vamos casi a lincharlo, vamos a crucificarlo. Así es. Cuando el médico, hasta antes de 1996, que fue el año en el que se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el médico era eso, era el médico. Era el médico. Y si el paciente moría, doctor, le traje le hice un mole, le hice un pastel, le compré esta botella. Sabemos que hizo todo lo posible por salvar la vida de mi familiar. Pero bueno, Dios así lo decidió. Hoy no. A partir de 1996, si mal no recuerdo, en el sexenio estaba Ernesto Zedillo, se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Por qué no hay una Comisión Nacional de Arbitraje para los abogados, para los arquitectos, para los contadores, auditores, qué sé yo, ¿no? Que tienen que ver con Hacienda, que tenemos que ver con la libertad, con el patrimonio. Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que en su momento quisieron transformar en una procuraduría, lo que hoy conocemos como fiscalía. Imagínense que se hubiera transformado en algo así como la Profeco, pero de los médicos. ¿No sería esto discriminatorio? ¿No sería esto ilegal? Se los comento porque nosotros estuvimos en esa legislatura y paramos la reforma. ¿Por qué? Porque era un hecho que todos los beneficios eran como son hoy en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para el paciente. Y quien me diga que no está en todo su derecho, digo, siempre van a decir que no los que trabajan en la comisión. No les caigo bien, porque en un foro al mismo comisionado le he dicho que no es verdad que hay imparcialidad. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nadie en la comisión me ha sabido contestar el motivo por el cual, si un paciente no cubre sus honorarios, ¿por qué yo no me puedo ir a quejar a la comisión del paciente? Si se trata de una cuestión de igualdad de derechos, si se trata de una cuestión de arbitraje, si se trata de una cuestión de la relación médico-paciente, ¿por qué no puedo ir a quejarme del paciente que me insulta, que me amenaza, que me golpea, como me ha pasado con muchos médicos de consulta externa, o que simplemente no cubre mis honorarios? ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, hasta hoy no me han sabido responder en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la HHH, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no me han sabido responder esta pregunta. Entonces, por pura lógica, ¿hay o no hay imparcialidad? ¿Hay o no hay un, favoritismo, por llamarlo de alguna manera, hacia el paciente? Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. ¿Y saben por qué? Porque al final ustedes se convierten en un número más. Ustedes se convierten en un número más que va a alimentar esa estadística que justifique el decreto de creación
que justifique la idoneidad de su función y que justifique la necesidad que requiere este país de contar con una comisión de ese tipo. Yo he estado en audiencias en donde al médico simplemente le dicen, doctor, son 14,000 pesos, pague. Digo, 14,000, pues, ¿qué le cuesta? ¿Por qué? Y se los pregunto a ustedes. ¿Quién los enseñó a condonar honorarios? ¿En qué materia de la licenciatura les enseñaron a inclusive darle dinero a los familiares del paciente cuando éste había fallecido para ayudarlo, independientemente de condonar sus honorarios? ¿Quién les dice que el paciente es su patrón? El IMSS, lo he visto. Pero ¿se dan cuenta por qué cuando este personaje de la CONAMED le dice al doctor, pague, pues son 14,000 pesos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Están reparando un daño que no cometieron. Es aceptar tácitamente, fíjense, aceptar tácitamente, no digo expresamente, porque inclusive en el documento que se levanta en la comparecencia donde ustedes dan dinero, se especifica que no están aceptando responsabilidad alguna, pero es su interés conciliar con el paciente a través de esta comisión. ¡Ay, qué bien! No. Tácitamente, el que ustedes le den consultas gratis al paciente, el que ustedes le den dinero para sus gastos, el que ustedes le reembolsen una cirugía, el que ustedes condonen honorarios, lo único que hace es decirle a los familiares y al paciente, tienen miedo. Tiene miedo porque algo hizo mal. Entonces sí hubo una negligencia, porque están reparando un daño que no cometieron. Y si ustedes no se asesoran de la manera correcta y le dan al paciente los 20,000 pesos que está pidiendo de devolución de sus honorarios, porque pues la nariz no me quedó como yo quería, doctor. Yo quería la nariz así como mucho más finita y no me quedó así. Bueno, ahí te van tus 20,000 pesos. Ah, no. Ahora, si usted no se asesoró de la manera correcta, ahora quiero no 20, ahora quiero otros 50. O lo demando. Y ahí está el doctor y se los da. Bueno, al rato no van a ser 50, van a ser 100 y así nos vamos yendo. Porque al final los pacientes son de la idea de pedir no empobrece. Y ahora como ya mira esta cicatriz que me dejó aquí el doctor, yo no la tenía. Los poros no se me abrían de esta manera antes de la cirugía. Entonces ahora que me pague a un súper dermatólogo con todo el tratamiento y con todas las cremas de SkinCeuticals, de X. ¿Para qué? Pues para que estos poros no se me abran, porque esto antes de la cirugía no pasaba. Esto lo veo todos los días. Entonces, ¿cómo? Vuelvo a la pregunta del módulo inicial. ¿Cómo me protejo de este tipo de abusos por parte del paciente y sus familiares? Pues no cediendo. Que en el momento en el que llegue el abogado y le diga, doctor, si no me da 50,000 pesos, lo meto a la cárcel. Ajá, ¿tú y cuántos más? En ese momento hace una llamada, licenciada Romo, acaba de estar aquí un abogado, me está diciendo que le doy dinero o me mete a la cárcel.
y más se tarda el doctor en contarme en que uno de mis abogados estén levantando una denuncia a través del Ministerio Público Virtual, cosa que ustedes también pueden hacer, por el delito de extorsión, porque también está contemplado en el Código Penal. El abogado lo que está haciendo es extorsionarlo. Si me das dinero, yo no te perjudico y no te meto a la cárcel. O hay unos que van más allá. O me pagas o te va a pasar. ¿Me explico? Entonces, ahí ya no nada más es extorsión. Ahí también estamos hablando ya de amenazas. Y al profesional de la salud, tiro por viaje, lo están amenazando. Es más, lo están grabando, aunque usted no lo permita. Yo les pregunto, ¿dónde queda esa confidencialidad médico-paciente? Cuando de entrada ya lo están grabando. ¿Por qué lo permiten? ¿Dónde dice que está permitido? ¿O dónde dice que no está permitido? ¿Se dan cuenta? Lo que no está escrito en derecho está permitido. Entonces, dependiendo del abogado que se trate, es la interpretación que le van a dar. Yo le puedo decir, no está permitido, pero el abogado va a decir, sí está permitido porque nada me lo prohíbe. Pero al final, ustedes son los que tienen la facultad de detener la consulta y decir, perdón, pero no puedo continuar. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la relación médico-paciente es la confidencialidad. Y al estar usted grabando, entonces yo no sé qué puedan hacer con esa grabación, qué puedan hacer con esos datos. Y esos datos son datos considerados como sensibles por la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, el día de mañana, yo no quiero que me llegue una sanción porque el video de la consulta anda circulando por todo Facebook, todo Twitter y ya hasta le hicieron un TikTok, ¿no? No pueden hacerlo. Ustedes lo permiten. Y retomando el ejemplo del abogado que llega y le dice, deme 50,000 pesos ahorita o lo meto a la cárcel, es en este momento. Levanto una denuncia por el delito de extorsión, Ministerio Público Virtual, clic, le regresan un correo con un número y dice, tiene usted tantos días para presentarse a ratificar. Hay que empezar a hacerlo, porque al final, acuérdense que el que pega primero, pega 2 veces. Entonces, por estrategia de defensa, inclusive, le conviene más, mucho más, denunciar este tipo de hechos a esperar que le demanden, a que usted espere que le llegue la demanda, cuando sabe que le va a llegar una demanda. Le conviene más hacer esto, porque al final es una forma de decirle al paciente y a sus familiares, a ver, tú me quieres pegar por aquí, yo ya te pegué por acá. Síguele y yo me sigo. Y nos vamos hasta las últimas consecuencias. Así es. Por eso es que siempre les insistimos en la reconvención, que como ya se los expliqué en el primer módulo, retomando, es la contrademanda, lo que ustedes conocen como contrademanda. Si va un abogado y dice, no, es que voy a publicar en medios, está bien, publica lo que quieras. Nada más, recuerda que yo también tengo el derecho de réplica y te puedo demandar por el daño moral que me causes. Así, de tranquilo, así de sencillo y así de simple puede ser el que usted no permita que se pisoteen sus derechos. Y el Código Penal no nada más nos habla de amenazas, de extorsión. El Código Penal va más allá. El Código Penal, en cuanto a los profesionales de la salud, dice
tú realizas una intervención quirúrgica sin el consentimiento expreso del paciente o del titular del bien, es un delito. Tú ejerces sin tener el título debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones, es decir, sin tener la cédula, es un delito, se llama usurpación. Entonces, este es también otro tema. ¿Por qué insisten en, si son especialistas en cirugía general, por qué insisten en hacer una maestría por internet en cirugía estética y realizar abdominoplastías, aumento de mama, lipoesculturas? ¿Por qué si no están facultados legalmente? Ustedes no hicieron la residencia en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Es decir, 4 años de cirugía general, 3 de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Señores, son 7 años. 7 años contra 2 en internet, donde me enseñan a suturar a través de un video de YouTube. Imagínense. El médico general que se dedica a ver pacientes, fíjense, se dedica a ver pacientes durante el control prenatal, pero que ya hay datos de alarma. Y se dedica, él la sigue viendo y la programa para cesárea. Y él hace la cesárea, ¿por qué no? Porque lleva años haciendo cesáreas. Bueno, es usurpación. Es usurpación. Y el tema de la usurpación, señores, es que ahí no hay el, ay no, pues es que no era mi intención, pues yo no sabía que no podía operar, no podía hacer una abdominoplastía siendo médico general, ¿cómo cree? Yo no sabía. No, señores, aquí sí viene aparejada una intención. Aquí sí viene aparejado un dolo. Entonces, cuando me preguntan los residentes, oiga, licenciada, es que me están poniendo a hacer histerectomías, soy R4 de gineco, mi obligación es decirle la verdad, doctor, usted está usurpando. Sí, licenciada, pero no me puedo negar, porque si me niego me ponen guardias de castigo. No, nadie le dice que se niegue. Simplemente deje asentado en la nota que usted realizó la histerectomía por instrucciones y por orden del jefe de servicio, siendo usted médico general con cédula tal, residente del 4º año de ginecología y obstetricia. Así. Y lo mismo le diría al adscrito. A ver, si no hay más que un ginecólogo, que es usted, adscrito a todo tococirugía, y resulta que está usted atendiendo un código mater y de repente acá brinca un sufrimiento fetal agudo y de repente por allá un choque hipovolémico. Entonces, no se puede partir en 1000, no se puede partir en 10. ¿Me explico? No pueden hacerlo porque al final nadie está obligado a lo imposible. Y esa es una jurisprudencia. Hay jurisprudencia que reza que nadie está obligado a lo imposible. No pueden hacer más que lo humanamente posible. No pueden hacerlo. Y les repito, hay jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia es la interpretación que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ciertos casos que llegan a esa instancia y se hacen este tipo de interpretaciones. Entonces, si no hacemos esas anotaciones en el expediente clínico, si no hacemos ver a la autoridad
que no podemos partirnos en 10, que nadie está obligado a lo imposible, pues evidentemente nos van a condenar. Porque al final el juez pues no es adivino tampoco, y de medicina no sabe distinguir entre un código mater y un sufrimiento fetal agudo. No sabe lo que es el triage, no sabe lo que es el triaje, como le llaman algunos otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demostrarle a la autoridad a través del expediente clínico, a través de las periciales, que nosotros evidentemente estamos actuando de la manera correcta. Entonces, como esto, les puedo poner 1000 ejemplos, 1000. Pero si ustedes no comienzan actuando, si ustedes no comienzan haciendo las notas que deben hacer dentro del expediente clínico, si ustedes no comienzan llenando los consentimientos informados de manera adecuada, pues entonces es muy complicado. Es muy complicado que cuando se presente un problema se obtenga una resolución favorable. Eso siempre se los digo a mis médicos. Siempre les digo lo mismo. A ver, si usted hace lo que yo diga desde el principio, desde antes de que se presente la demanda hasta el final, le garantizo una resolución favorable. Pero si usted no hace lo que yo le indico desde un inicio, no me pida que se obtenga una resolución a su favor cuando no está siguiendo mis indicaciones. Es como la negligencia del paciente. La negligencia del paciente no está tipificada, sin embargo existe. ¿Qué hacen cuando el paciente miente en la historia clínica? ¿Qué hacen cuando el paciente dice, sabiendo que tiene síndrome metabólico no controlado? ¿Qué hacen cuando el paciente dice, ¿alguna enfermedad? Ninguna. ¿Algún medicamento que esté tomando? No. Y resulta que se avienta un coctelazo de benzodiazepinas en la noche porque tiene cuadros clínicos de ansiedad, pero no se lo dice. Y resulta que es diabético y no se lo dice. Pero le garantizo que lo va a hacer valer frente a un juez y va a decir, sí, sí le dije. Yo le dije que era diabético. Y el doctor no me hizo caso. Entonces, por haberme recetado dexametasona, por eso hoy tengo glaucoma. Porque si lo unimos a que tengo diabetes, cuando la diabetes provocó el glaucoma, pero al final le voy a echar la culpa a la dexametasona. Soy hiperreactivo. ¿Sí? ¿Y cuándo se lo dijo? Entonces, ¿cómo vamos a lograr que estas mentiras o esta negligencia de los pacientes se puedan hacer valer en un juicio? Muy sencillo. La norma 004 dice que la historia clínica la llena usted, el profesional de la salud, pero no dice que la debe o no la debe firmar el paciente. Entonces, si no lo dice, pues está permitido. ¿Qué vamos a hacer en la historia clínica? Yo le voy a decir, a ver, licenciada, hágame el favor de poner su nombre completo. Si se puede, la huella también. Porque si les dicen la firma, pueden hacer un garabato con la letra, con la mano que no firman, y bueno, es un rollo para que los peritos en grafoscopía determinen que si eso no es la firma, o que si se parece o no se parece. Entonces, el nombre, pues los rasgos de la letra son muy parecidos. Son difíciles de cambiar. Entonces, que ponga su nombre completo de puño y letra, y si se puede, que ponga la huella. Y al final de la historia clínica, donde va a ir la firma del paciente, que diga,
que refiero bajo protesta de decir verdad, que todo lo contestado en la presente historia clínica fue dicho por mí y se hace de conocimiento de mi médico tratante. Así. Entonces, ahí, fíjense, estamos haciendo algo que nos permite la norma, lo estamos haciendo a nuestro favor y podemos evitar una resolución en contra a futuro. Yo no les hablo de que los demanden o no los demanden. Y les voy a decir por qué. Porque los pueden demandar hasta porque pasa una mosca. Los pueden demandar por cualquier cosa. Sin embargo, el que los demanden no significa que lo ganen. ¿Nos van a demandar? Sí, que nos demanden. ¿Lo van a ganar? Pues hay que ver, ¿no? Primero vamos a aventarnos el tiro y después vemos si lo ganan o no. Pero hay que contar con los elementos para poder ganar. Porque si le pido al doctor, mándame el expediente clínico para revisarlo. Es que no hice. Es que no tengo. Es que es de una hoja. No, por Dios, ¿cómo pretende que lo ayude? Entonces, ustedes son quienes trabajan en conjunto con nosotros para poder llevar a cabo un juicio en el que se obtenga una resolución favorable. Pero repito, si ustedes no nos dan los elementos, bueno, pues no va a haber quien pueda salvarlo de una situación en donde lo condenen al pago de la reparación del daño, donde lo condenen al pago del daño moral, donde lo condenen a una inhabilitación que puede ser de 3 meses hasta una inhabilitación total o permanente de su cédula profesional, y que lo condenen a una pena privativa de la libertad. Digo, al final eso se conmuta por dinero en cuanto al beneficio de la condena condicional, pero que lo condenen. Entonces, vamos cambiando esta forma de practicar la medicina. Yo no les digo que tengan un expediente clínico digno de un internista, no. Pero tengan un expediente clínico adecuado, porque muchas veces el residente hace la nota, se equivoca y ustedes ni siquiera la leen, nada más firman. Entonces, ¿quién está asumiendo la responsabilidad de lo que está poniendo el residente? Pues ustedes. Y el residente, ustedes creen que va a decir, no, sí, yo lo puse y me equivoqué. No, así como ustedes no van a decir, no, sí, yo lo firmé y no lo leí. Entonces, 5 minutos más de su tiempo, 5 minutos más de su tiempo para evitar una condena, creo que son valiosos y son indispensables para quitarse un dolor de cabeza a futuro. Porque algo que también es indubitable es que el profesional de la salud o al profesional de la salud le cambia la vida con un problema legal. El profesional de la salud deja de comer, deja de dormir, empieza a presentar cuadros clínicos de ansiedad, empieza a dejar de ejercer la medicina de la forma en la que la venía ejerciendo y pues les cambia la vida. No nada más a ustedes y a los que lo rodean, su familia, sus hijos, su esposa, a todos. Entonces, ¿no sería mucho mejor evitarnos ese mal rato, evitarnos ese dolor de cabeza que puede durar 5 años, puede durar 10? Llevo un juicio que todavía no termina y empezó en el 2009. Imagínense. Entonces, échenle una leída. Lean lo que dice el Código Penal. Lean por qué no pueden detener a un recién nacido o la entrega de un cadáver o un alta que se llama egreso voluntario. Ya no es
falta voluntaria, es egreso voluntario desde el 2012, que se reformó la norma 004, por una deuda de carácter económico, no pueden hacerlo. Muchos abogados dicen, no, es que eso es secuestro, y no es secuestro. Se llama requerimiento arbitrario de la contraprestación. Entonces, no hay manera, no la hay, de que ustedes no incurran en un delito si se niegan a dejar ir a un paciente porque no tiene dinero para pagar. Pero sí hay una solución. Nosotros hacemos hasta consentimientos informados donde trae aparejado un pagaré y el paciente no se da cuenta de que está firmando un pagaré en blanco. Pero es la manera en la que van a poder proceder de manera justa, porque al final ustedes hicieron su trabajo y el paciente ya está actuando de forma dolosa. El paciente ya está actuando con la única finalidad de obtener un beneficio económico. Entonces, leamos el Código Penal. Hay que observar que en algunos estados ya es un delito la violencia obstétrica. La violencia obstétrica, no me realices episiotomía, yo sé que la necesitas. No, porque es violencia obstétrica. ¿Qué hacen? ¿Se la realizan o no se la realizan? Y al rato, sufrimiento fetal agudo. Y al rato, óbito. O hipoxia. Entonces, dense cuenta cómo todo esto, el saber de qué tipo de delitos me pueden fincar, el saber qué es violencia obstétrica, pues sí, pero ¿cómo me defiendo de la violencia obstétrica? Hágale firmar un consentimiento, dígale, ok, no te realizo episiotomía, pero aquí me vas a firmar, vas a poner tu letra, tu nombre, diciendo que tú te vas a ser responsable si se presenta un sufrimiento fetal agudo o si tu bebé llega a fallecer porque no quieres episiotomía y la necesitas. Yo les garantizo que no se lo van a firmar. Y le va a decir, doctor, haga lo que tenga que hacer. Proceda con la episiotomía. Ojo, yo no defiendo a los doctores o a las enfermeras que dicen, ay, no, pero ¿cómo estabas? ¿Cómo lo disfrutaste? Y ahorita sí estás en un grito de dolor, ¿no? Aguántate. No. Eso sí es violencia obstétrica. Pero alguien que no está incurriendo en violencia obstétrica y que le traten de fincar ese delito porque el paciente o la dula o la partera se sienten con mayor capacidad que el especialista en ginecología y obstetricia para atender un parto, bueno, esto es hasta insultante, es ofensivo. Si para mí es ofensivo, no quiero pensar para usted que la paciente o el paciente hoy en día, ay, doctor, ¿sabe qué? Yo creo que mejor me cambia el Aldara, porque aquí en Google dice muy claro que el Aldara puede provocar quemaduras hasta el 2º grado, doctor. Pues sí, pero el Aldara está indicado para tratar los condilomas derivados del BPH que tienes. Pues sí, pero aquí dice que quemaduras de 2º grado, entonces no, fírmelo. O sea, no me lo voy a poner. Imagínense a qué grado, a qué nivel se ha llegado que ya el paciente cuestiona lo que usted puede y no puede hacer. Y esto tiene mucho que ver con lo que les decía en el módulo anterior de la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Tiene mucho que ver, porque a partir del 96 ustedes se convirtieron en prestadores de un servicio y los pacientes se convirtieron en usuarios de ese servicio. Entonces, al final, ustedes, vuelvo a lo mismo, insisto en lo mismo, permiten que esto suceda.
En el momento en el que la paciente me dice, ay, no, doctor, yo no me lo voy a poner, ¿sabe qué? Cámbielo. ¿Sabes qué? Si no hay confianza, estamos empezando mal. Yo hice una residencia, pasé un examen nacional de residencias médicas, que no es algo sencillo, y viví 4 años en un hospital, dedicándome nada más a la ginecología y obstetricia. Entonces, sí te pido que si no vas a llevar a cabo el tratamiento que te estoy dando, bueno, pues acudas con otro médico. Y que le firme. Y se quita de encima a la paciente, porque esa paciente que seguramente va a incurrir en una negligencia es la misma que el día de mañana lo va a demandar y va a querer 20 millones de pesos por sus quemaduras de segundo grado que resulta que se dieron porque simple y sencillamente no supo cómo retirar el Aldara. Se los comento porque he llevado casos así. Entonces, este módulo básicamente es para que ustedes se empapen de lo que dice el Código Penal, se empapen de lo que es, en lo general, la violencia obstétrica, se empapen de, pues, el quebrantamiento de la relación médico-paciente, de que, ojo, yo no promuevo que se pierda el lado humanista de la medicina, no, para nada. Pero el quebrantamiento de la relación médico-paciente es como cuando rompen una hoja. A ver, yo voy a romper esta hoja, la voy a romper. Ya la rompí. Ahora péguela y déjela exactamente igual que como estaba. Es imposible. Bueno, lo mismo sucede con la relación médico-paciente. Cuando la relación médico-paciente se quebranta, entonces no hay manera de restablecerla. La relación médico-paciente se rompió y ya no trate de restablecerla, porque al final, hasta el tratar de restablecerla, hace pensar a los abogados y hace pensar a los familiares que usted lo que tiene es miedo. Y tiene miedo a ser demandado porque incurrió en una negligencia, cuando no es así. Entonces, este módulo quiero concluirlo explicándoles algo que para mí resulta muy importante que ustedes sepan y que no se han dado cuenta. Ustedes tienen un código genético totalmente diferente al nuestro. Ustedes tienen un código genético que les hace hacer el bien. ¿Por qué? Porque ustedes están diseñados para salvar vidas. Están diseñados para salvaguardar la integridad del otro, de una persona a la que ni conocen. Nosotros, digan lo que digan, los abogados, aunque se enojen, es la verdad. Nosotros estamos formados para joderle la vida para siempre a la contraparte. Porque en un juicio hay dos partes y siempre habrá una que pierda o que no obtenga lo que deseaba. Eso es gracias a nosotros. Entonces, ustedes siempre actúan de buena fe, nosotros al contrario. Nosotros tenemos esa mente maquiavélica y esa capacidad de pensar y de ver. Bueno, ¿cómo fastidiar a la señora que está diciendo que el doctor le prometió que se iba a embarazar? No es cierto. Ok, vamos a ver, vamos a hacer esto, los testigos, vamos a cambiar. ¡Pum! Y creamos verdades jurídicas. La diferencia entre una verdad jurídica y una verdad histórica es que la verdad histórica es lo que realmente pasó y que solo lo saben quienes estuvieron ahí. La verdad jurídica
es la que nosotros los abogados queremos que sepa el juzgador. Es decir, la verdad es que yo llegué, saqué una pistola y le disparé. ¡Pum! Lo maté. Esa es la verdad histórica, porque así fue. La verdad jurídica es: la licenciada estaba en un estado tal de emoción violenta, porque nadie sabe, pero ella tenía una relación con el licenciado. El licenciado, no sé, Ortiz. Y esta relación ya iba para matrimonio, porque el licenciado Ortiz, si ustedes no lo saben, su señoría, el licenciado Ortiz le prometió a la licenciada Romo que se iban a casar y le dio 3 meses para ello. Imagínense qué sintió la licenciada cuando ve a su mejor amiga, porque era su mejor amiga, besándose de la manera en que lo estaban haciendo en su casa, en su cama, con su prometido. Cambió todo el sentido, cambió. Entonces, ahí me pueden absolver, porque hay algo que se llama estado de emoción violenta. Cuando la realidad es que ni tenía una relación con el licenciado Ortiz, ni era mi mejor amiga, ni. Entonces, eso es lo que hacemos los abogados. Para eso nos formamos. Nos enseñan a interpretar la ley a conveniencia de la persona a la que estamos defendiendo. Entonces, a ustedes, desde la formación, ¿saben qué les enseñan? Les enseñan a obedecer. Y les enseñan que las órdenes no se cuestionan, se acatan. Por eso el R1 no puede ver a los ojos al R4. Y saben que no estoy mintiendo. Entonces, si desde la formación les dicen, tú te callas y haces lo que tienes que hacer o lo que yo diga que tienes que hacer. Imagínense si llevan años con esa formación. ¿Qué pasa cuando llega el paciente y los demanda de manera infundada? Y yo les digo, hay que demandar. Evidentemente no van a querer hacerlo. Evidentemente no van a querer actuar de esa manera. Porque ustedes no tienen esa frialdad, pues ¿por qué no llamarlo esa maldad? ¿No? Ese colmillo que nosotros sí tenemos, porque nos dedicamos a eso. Entonces, los dejo con esta reflexión en este módulo 2. Los dejo con la reflexión de que aprendan a hacer valer sus derechos, de que aprendan que si usted no valora lo que le costó el servicio social, el internado, el examen nacional de residencias médicas, la residencia, si usted no lo valora, nadie lo va a hacer por usted. Entonces empiécense a valorar, empiecen a dignificar la profesión. Porque en el momento en el que ustedes se valoren y sepan transmitirlo al paciente, les garantizo que va a dejar de pasar lo que pasa a nivel institucional. A mí me atiendes ahorita porque por mis impuestos comes. Y resulta que ni siquiera paga impuestos, ¿no? Pero bueno, así pasa. ¿Y qué hacen? Lo siguen atendiendo. Van con el director y les dice, bajas y lo atiendes. Y ustedes lo atienden. Aprendamos a dignificar. Y si tienen dudas, pregúntenme. De verdad, yo a mis alumnos les enseño hasta cómo dar informes a la familia o a un paciente que se complicó.
para que ustedes salgan perfectamente bien parados frente a una situación como esa, que es la de dar informes, porque eso tampoco se los enseña en la formación. Yo sí lo enseño. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes. Cualquier duda, estamos en contacto. Muchas gracias.